El dirigente sindical de la CTB, Pedro Arturo Moreno, situación política y laboral del país. Saludos, compañeros, amigos educadores. Está finalizando el año 2018 en un agravamiento de la crisis general que sacude todo nuestro país. Es decir, este proceso de deterioro que desde hace varios años nosotros lo hemos calificado de catástrofe, algunos otros incluso han hablado de apocalipsis, de un desastre que no tiene comparación en los últimos 100 años. O sea, vivimos, vamos a decir, quizás los estertores de un régimen que durante 2 décadas destruyó cuestiones fundamentales nuestras, no solamente desde el punto de vista de los derechos políticos, civiles, sino también ha destruido lo que es la base estructural de nuestra sociedad, de nuestra economía. Y en ese sentido, cuando el magisterio, los docentes y en particular el movimiento Simón Rodríguez analiza la circunstancia que vive Venezuela, necesariamente debe partir de cuáles son las condiciones objetivas en que nos encontramos en este cierre del 2018 y qué perspectivas tenemos para el próximo año. Eso de revisar primero las condiciones objetivas necesariamente nos da los elementos que son fundantes de los procesos que están por venir. Por supuesto, la disposición y el ánimo de la población para transformar esa realidad ya tendría que ser analizado particularmente desde la óptica de las posibilidades políticas, de las alternativas que se nos brinden desde el punto de vista de las formas de lucha, y en ese sentido vamos a tratar de dividir la exposición en esas 2 partes, ¿no? Nosotros tendríamos, yo en estos días recordaba una exposición que hicimos a comienzos del año pasado, del año 17, y eso fue en Maracay, donde yo decía a los compañeros del movimiento de educadores Simón Rodríguez que el año 2016 había sido un año donde la caída de todos los derechos laborales era un escalón gigantesco. Era un escalón que nosotros podíamos medirlo en una cifra que se disminuyó 62,5% la capacidad adquisitiva. Es decir, estamos hablando que en el año 2016 el escalón fue que tú podías percibir solamente el 37% de lo que podías adquirir un año antes. Estamos hablando de hace casi 2 años, por lo tanto, en ese momento, en comienzo del año 17, nosotros revisábamos las cifras y veíamos que la caída del Producto Interno Bruto en los 4 años anteriores, 2013, 14, 15 y 16, la caída del Producto Interno Bruto era de 28%. Es decir, eso nos daba una idea del conflicto en el sentido de la desvalorización del trabajo y en particular desvalorización de la función docente. Es decir, y recuerden, estoy hablando de un punto que comparado con lo que vivimos hoy está bastante distante en lo que es deterioro. Es decir, hoy estamos, fíjense, nada más hagamos la comparación de 3 meses de implementación del plan de recuperación y bienestar económico. El 20 de agosto, el salario que significaba haber multiplicado por 35 el ingreso completo del salario mínimo, que era de 3 millones y algo más 2 millones de bonos, había subido de esos 5 millones y tanto a 180 millones. O sea, era una multiplicación por 35.
que luego con el cambio o la instauración de una nueva moneda, esos 180 millones pasaron a ser 1.800 bolívares de los nuevos, ¿no? Pero ya no es que sean bolívares de los nuevos, era otra moneda. Supuestamente nos hablaban de que esa moneda iba a tener un anclaje en el valor del barril de petróleo, en una figura que el gobierno mencionaba como el petro. Esa figura que hasta los momentos es mentira que se haya convertido en una criptomoneda. Sigue siendo un título valor del Estado. Por lo tanto, el Estado le pone el precio que le da la gana, como hizo precisamente hace apenas unos días cuando dijo que aumentaba el valor del petro multiplicado por 3. Y es decir, en ese sentido, en estos 3 meses que han transcurrido desde el 20 de agosto, los 1.800 bolívares, que significaban $30, se han convertido en 4.500 bolívares, que representan al día de hoy menos de $10. Incluso con la última cifra del dólar paralelo está alrededor de $8. $8 es el programa de recuperación económica. O sea, eso nada más y nada menos nos indica que el proceso de deterioro del salario no ha sido detenido, y todo lo contrario, hay un proceso cada vez más profundo de desvalorización del trabajo y de la educación. En esa dirección queremos repasar algo de esas cifras que nos dan la situación económica, y nos están hablando de que en el transcurso de un lustro de 5 años ha disminuido el Producto Interno Bruto más del 50%, y eso se mide en divisas extranjeras, que nuestra actividad económica pasó de representar un volumen de $400.000 millones a representar un volumen menor a $200.000 millones. Es decir, la caída estrepitosa de la actividad económica, por supuesto, es la base de la destrucción de todo lo que tiene que ver con institución académica, con servicios públicos, con valorización del trabajo, con recursos destinados a la investigación. Y eso ha traído o ha profundizado un proceso que nos aleja cada vez más de salir rápidamente de esta circunstancia. Y es el problema de que la planta industrial instalada en Venezuela está trabajando por debajo del 25% de su capacidad. Por debajo del 25%. Pero quizás cuando la cifra, que es decir, que tenemos una instalación industrial que solamente está siendo utilizada en menos de una cuarta parte, y quizás no es el elemento más grave, porque el elemento más grave es que se ha profundizado el rezago en la reconversión industrial. O sea, cada vez somos menos competitivos en comparación con países vecinos como Colombia, Ecuador y Perú, para no hablar de Brasil o Argentina. Es decir, estamos en un momento donde la base de nuestra economía se ha deteriorado y profundizado en una dirección que nos conduce a que la política que ha preferido el gobierno sea definitivamente que nosotros, los venezolanos, nos convirtamos en productores única y exclusivamente de riquezas minerales, ya aumentando a la explotación petrolera. Se le incorpora ahora la explotación en gran magnitud con el arco minero del Orinoco, la explotación del diamante, del oro, del vanadio, del coltan y del torio. Es decir, estamos frente a un proceso donde nosotros incluso hemos retrocedido desde el punto de vista de lo que es nuestra soberanía
como país, porque quizás otra cifra que es bueno recordar ahorita, y nos la acabamos de oír en el día de ayer en el presidente de Fedeagro, la producción del campo en materia de producción vegetal está surtiendo solamente el 20% de la alimentación del venezolano. Es decir, apenas una quinta parte de los alimentos que consumimos es producido en Venezuela. Eso nos habla de que todas esas frases de autoabastecimiento, soberanía agroalimentaria, ha sido la más grande estafa contra nosotros los venezolanos. Es decir, vivimos un momento donde todos los elementos, vamos a decir, de la base estructural de Venezuela han sido deteriorados con tal profundidad que el mantener esas políticas va a hacer mucho más difícil que Venezuela pueda irrumpir y de verdad volver a tener un nivel de desarrollo económico que le permita que el resto de actividades sociales, educativas, en general de esparcimiento de la sociedad venezolana estén prácticamente sumidas en un foso. Es decir, frente a eso tendríamos que ver una economía extractivista. No necesita preparación educativa, no necesita investigación, no necesita inversión en tener más allá de trabajadores para un trabajo simple. O sea, no necesita investigadores, no necesita que las universidades tengan laboratorios. Me comentaba un amigo nuestro que tiene un laboratorio para el procesamiento y análisis de los crudos petroleros, que él tiene capacidad en el laboratorio de la Universidad Central de Venezuela para 50 tesistas, y hoy, diciembre del 2018, no tiene un tesista. Eso nos dice que pese incluso a ser una de las actividades que está cobrando más fuerza en Venezuela, aun cuando la producción petrolera ha caído, dicen que en el mes de diciembre va a superar hacia abajo el nivel del millón de barriles de producción, de los cuales apenas 300.000 barriles están suministrando divisas para Venezuela, porque la otra parte está siendo pagada por las deudas que ha contraído el Estado venezolano, fundamentalmente con la República de China, pero también con Rusia y otros países de Europa. Es decir, esta situación económica necesariamente nos habla de que el hecho educativo dentro de este régimen no es importante. Pero si vamos incluso a extender eso, diríamos que el trabajo complejo tampoco es importante para este gobierno y para este régimen. Es el trabajo que significa la preparación técnica, profesional, la superación en cuanto a la adquisición de tecnología propia, no está siendo ni siquiera pensado. Los contratos, que son un secreto de Estado porque no lo conoce nadie, que está firmando Venezuela con Turquía, con Rusia, con China, con los diversos países con los cuales está obteniendo financiamiento, no contempla la preparación tecnológica de los venezolanos, la adquisición de tecnología por parte de nosotros. Lo que está es brindando nuestras riquezas minerales para que sean explotadas a discreción por esos países, por sus compañías privadas en particular. Es decir, frente a eso, necesariamente, vamos a decir, paseándonos un poco más en las posibilidades que Venezuela brinda para salir de esa catástrofe en la cual estamos sumidos, necesariamente tiene que ser con un cambio rotundo en la relación de Venezuela con el exterior. Es decir, nosotros no podemos seguir pensando a Venezuela como fue pensado a los comienzos
de la explotación petrolera en la década de los 20 y de los 30, que era tener suficientes divisas para adquirir las cosas buenas que consumíamos acá. Y por eso la producción agroalimentaria y se vino abajo. Es decir, en ese sentido, la necesidad de revertir ese proceso de un mayor encadenamiento de Venezuela a los designios del imperialismo se convierte en el elemento fundamental para la reconstrucción de Venezuela. Porque eso va a tener necesariamente un reflejo hacia el resto de actividades. Es la necesidad de la valoración del trabajo. O sea, yo no puedo exigir que se cumpla el artículo 91 de la Constitución, en el sentido de que el salario mínimo tiene que estar vinculado con la adquisición de los productos que conforman la canasta básica, incluso poniéndolos más abajo. Incluso si nosotros fuéramos condescendientes y diríamos que el salario mínimo estuviera vinculado con la cesta alimentaria, para el mes de octubre, según Senda, el salario mínimo tenía que estar ubicado en 52.322 bolívares de estos que acaban de implementar en agosto. Es decir, frente a una realidad y a un hecho jurídico, el problema de la lucha de los educadores y la lucha de los trabajadores en general no puede ser única y exclusivamente remitirse a los derechos que tanto la Constitución como las leyes nos ofertan nos mandan como un derecho. El 91 y el 89, que tienen mucha relación con una de las últimas luchas que han movido a los trabajadores venezolanos, que es la intangibilidad de los derechos y la progresividad e intangibilidad de los derechos laborales. Es decir, el derecho a que uno no puede permitir que se retroceda en los convenios, en las leyes y en la Constitución. Es decir, por eso, en ese sentido, y Pedro García lo decía muy bien en una manifestación que se hizo frente al Ministerio de Educación, lo dijeron varios compañeros, para los venezolanos un contrato colectivo es una ley. Es una ley, tan ley como la ley del trabajo, como la ley de los impuestos, como la ley que rige las universidades. Es decir, en ese sentido, nosotros creemos que debemos partir de algunos elementos fundamentales de cómo ubicar la lucha por salario, por la dignificación del trabajo, necesariamente, no única y exclusivamente exigiendo que se cumplan esos artículos contemplados en la Constitución y en la ley. Los trabajadores tenemos que adentrarnos en conocer cuáles son los elementos que han producido este desastre, porque necesariamente es de los trabajadores y de los educadores en particular de donde debe salir una propuesta que los derechos laborales sean una parte de la reconstrucción y que incluso nosotros pudiéramos estar proponiendo que la necesidad de que se cumplan esos derechos civiles y políticos frente a este régimen dictatorial no puede ser separado del cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales. Yo creo que en esa dirección es que nosotros pensamos que necesariamente las luchas sociales en Venezuela necesariamente tienen que estar vinculadas estrechamente con la conquista de un cambio político, con el derrocamiento de la dictadura y por supuesto con la instauración de un gobierno y un régimen que de verdad abra las puertas no solamente a los derechos de elegir decente y transparentemente a nuestros gobernantes y los derechos civiles, a la protesta, a la organización, a la libertad, sino necesariamente que
ese régimen también abra las compuertas para que el desarrollo económico debe descansar fundamentalmente en la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano. Que nosotros de verdad dirijamos la inversión, tanto nacional como la que podamos recabar del exterior, en un plan que nos convenga en el sentido de la repotenciación de nuestras capacidades productivas propias. Es decir, en ese sentido no se trata solamente de criticar lo que es una política extractivista, sino que también ese extractivismo tiene que estar vinculado con una visión de respeto de la ecología, de la necesidad de que la explotación de esas fuentes minerales no vaya en detrimento del deterioro de las fuentes hídricas, del pulmón vegetal que representa la parte de nuestro estado Bolívar. Es decir, en ese sentido, planteado esta circunstancia, ahora tenemos que ver, o sea, qué fuerza y de qué manera el pueblo venezolano, los trabajadores venezolanos y los educadores en particular tienen que hacer para enfrentar esta circunstancia. Es decir, necesariamente el problema de la existencia de mucha incertidumbre, de la ausencia de una referencia política que de verdad nos llene de esperanza, ha sumido a buena parte de la población venezolana a sobrevivir en un estado de necesidad. Y frente a un estado de necesidad, la gente lucha es por sobrevivir el día. De pensar que va hoy a sobrevivir, hoy va a tratar de tener los elementos mínimos para alcanzar el día de mañana. Y por supuesto, eso viene deteriorando los planes de cualquier organización, ya sea social, sindical, gremial o incluso partidista. Es el problema de cómo dotamos al pueblo venezolano de un aliento para salir de esta circunstancia. Es decir, y hay algunos que ponen el acento, ya ahorita no tanto, porque el juego de los países imperialistas pareciera que ya han descartado esa opción, pero muchos de algunos enfocados en que la solución de nuestro problema es una intervención militar. Otros creen que no es intervención, pero es que con la presión internacional va a ser suficiente. Es decir, nosotros decimos, y lo hemos dicho bien claro, sin una permanente presión popular contra la dictadura, este régimen va a persistir. Es decir, este régimen no podemos atacarlo por la vía de que el pueblo ha llegado a niveles de sufrimiento, de situación tan pesarosa, porque este es un gobierno indolente, este es un gobierno que en absoluto se preocupa por las circunstancias que hoy está viviendo la población venezolana. En ese sentido, nosotros tenemos que conformar una fuerza política y social que necesariamente pueda, partiendo del pueblo venezolano, imbricar las fuerzas que existen en las instituciones, entre ellas la institución llamada Fuerza Armada Nacional, pero también en otras instituciones académicas, sociales, gremiales, sindicales, de diversa índole, que podamos unirnos en un plan para salir de esta dictadura. Eso no hay otra manera. Aquí no podemos pensar que un proceso electoral dirigido por las 4 rectoras estas que son defensoras de este gobierno y de este régimen, o del Tribunal Supremo de Justicia que está acá arriba en la avenida Baral, de allí pueda salir alguna disposición que abra los caminos al cambio. Por lo tanto, los que hemos decidido no rendirnos, porque vamos a decir, el problema de que hay una parte importante de la población, como dije anteriormente, que está en labores de supervivencia, y ahí tenemos que entenderlo como un estado de necesidad, y que se sacan el carnet de la patria y que están esperando el bono de ayaquero, que están esperando que la gasolina se la pongan
esa circunstancia en una fuerza política y social tiene que ser principalmente basado en quienes ya decidimos no rendirnos, incluso quienes han salido del país en esta diáspora tan importante para nosotros, no solamente importante desde el punto de vista de que eran mucha gente luchadora, sino que también eran muy importantes para la reconstrucción de nuestro país. Es decir, eso podemos contar, pero no podemos contar ahorita totalmente con ellos. Debemos contar con la conformación de que en Venezuela nosotros tenemos que buscar los resortes, la fibra que pueda restituir esa fuerza material para el derrocamiento de la dictadura. Eso, por supuesto, frente a una circunstancia que ve agravar cada vez más la situación de debilitamiento de la infraestructura, de debilitamiento del trabajo, de debilitamiento de las capacidades productivas. Si a eso le aunamos el deterioro en el funcionamiento orgánico de las instituciones, de las organizaciones sociales, de las organizaciones partidistas incluso, es decir, estamos frente a un reto de marca mayor. No es sencillo. El hecho de que hablemos de que el 10 de enero vamos a estar sin un presidente legítimo, o mejor dicho, no es que hoy sea legítimo, sino que incluso el usurpador que fue puesto allí por la Asamblea Nacional Constituyente espuria, ahora va a quedar mucho más desnudo. Pero eso no significa que el cambio va a producirse el 11 de enero. No nos montemos esas ideas fantasiosas. Mientras no haya una fuerza que se dirija a sacar a estos tipos, no van a salir. Y ya vemos que esos están en disposición de hacer uso de todas las formas de represión, de tortura, de intimidación y de chantaje. Es decir, frente a eso, y eso lo acabamos de ver hace apenas una semana, con la detención del compañero Rubén González, secretario general de Ferrominera, acusado de un delito militar, cuando su lucha ha sido fundamentalmente una lucha por el rescate de los valores y de los derechos de los trabajadores. Y se le acusa de ataque a Centinela, precisamente cuando la protesta era frente a Ferrominera, una protesta que ya tiene más de un mes que se realizó con los trabajadores de Ferrominera, y entonces la acusación aviesa para muchos de los que hemos tenido que afrontar el régimen militar. Eso es sencilla y llanamente que el gobierno se dispuso a usar cualquier resquicio legal o legaloide para detener la protesta popular y para incentivar el miedo, para que el miedo se le meta en los huesos de los luchadores sociales, para que el temor y el miedo nos paralice. Entonces, frente a eso necesariamente tenemos que pasearnos por la irrupción de una vanguardia que tiene que ser los elementos más esclarecidos del pueblo venezolano, abriendo paso a esa fuerza social y política que seguramente en cuestión de días va a sumarse en la medida que vea una posibilidad cierta de cambio. Es decir, frente a esa circunstancia, cuando nos hablan de una transición y de unas elecciones y no nos muestran exactamente cómo va a ser logrado eso puede más bien traducirse en un desencanto para la población venezolana, en un nuevo engaño, así como fue la hora cero y la huelga general del 30 de julio del año 2017, cuando se realizó las supuestas e írritas elecciones de la constituyente. Es decir, la oposición venezolana tiene que sentarse de verdad y enseriarse en que los planteamientos tienen que estar basados en una ruta, en primer lugar, que cuente con el apoyo de las fuerzas vivas nacionales, con las fuerzas sociales, políticas, para que de verdad el cambio pueda producirse. Entonces, en ese sentido, el año 2019 va a ser un año que probablemente vaya a irrumpir con las formas de lucha
lucha que principalmente tiene que ser formas de lucha de masa, formas de lucha de calle, de protesta, pero que en primer lugar tiene que estar basada en que nosotros hagamos una gran jornada de clarificación a las bases del pueblo, de clarificación tanto en qué significa lo que estamos viviendo, cuál es el engaño y la trampa que nos están volviendo a montar desde este régimen dictatorial, para que, verdad, clarificados eso, nosotros podamos contar con una mayor cantidad de militantes, de activistas que estén dispuestos no solamente a salir a protestar por salarios dignos, por una educación popular, gratuita y democrática, sino que también estén dispuestos a luchar por la libertad, por restituir la democracia, por restituir la Constitución. Y eso necesariamente nos puede conducir a la utilización de formas de lucha mucho más difíciles, y en nosotros preparar a esa vanguardia para que tenga la disposición de asumir ese reto, porque no es fácil. A veces uno diciéndolo de palabra no está resuelta la cosa, pero el volver a incentivar en nuestra juventud la necesidad de que tenemos que plantarnos en Venezuela a rescatar nuestro país, ya esa es una labor difícil. Muchos de nuestros jóvenes, incluso los que están a punto de terminar sus estudios universitarios, ya tienen la vista puesta en otros países. Es decir, eso tenemos que revertirlo necesariamente con la creación de una esperanza que venga principalmente de la confianza en nuestra fuerza. Yo creo que el año 2019 nos va a presentar una circunstancia de mucho reto, de mucha exigencia, pero Venezuela tiene los recursos y las reservas como para afrontarlo. Y yo creo que el movimiento de educadores Simón Rodríguez ha sido importante en salir de esta incertidumbre, en crear dentro del magisterio venezolano la claridad de cuál es su rol, tanto en la producción del cambio como en la reconstrucción de un sistema educativo que de verdad atienda la necesidad no solamente de que elevemos la capacidad académica, la capacidad de investigación, sino que esas capacidades estén vinculadas con la reconstrucción de nuestra soberanía y nuestra independencia económica y política. Saludos.